Buenas tardes. Les voy a presentar a Alessandro Gatti. Es un restaurador especializado en cuadros, en pintura sobre tela y sobre tabla. Él trabaja en el laboratorio de tela y tabla de la Fundación del Centro de Conservación y Restauro de la Venaria Reale y da clase en el curso de laurea magistral en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidad de Turín. Es diplomado en restauración y licenciado en Ciencias de los Bienes Culturales por la Universidad Estatal de Milán. Él inició su carrera profesional con Pinin Brambilla, que supongo que la conocerán porque ella hizo la restauración de la Última Cena de Leonardo. Y en los últimos años pues, él ha estado trabajando en la restauración y conservación de cuadros de la escuela veneciana del siglo XVI y XVII, pues, Tintoretto, Tiziano, Veronés, Bassano y Palma el Joven. Y hoy nos va a hablar de todo el estudio previo y todo el estudio técnico que hicieron antes para afrontar la restauración del cartón de la Escuela de Atenas de Rafael. Y ya sin tardar más, le cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Y ahora, antes de empezar, me gustaría agradecerle al Museo del Prado que me ha invitado, y en especial González Mozo y Miguel Falomir, que me han permitido estar aquí con vosotros hoy. Además, quiero agradecer también al prefecto del Ambrosiano, Monseñor Buzzi, que me ha ofrecido la ocasión, la oportunidad de poder hablar de este estudio, que es la primera vez que se presenta en público y, tal como acaba de decir Ana, forma parte de un trabajo mucho más complejo que se refiere a la restauración del cartón de Rafael. Todo empezó precisamente con la voluntad que tuvo el Ambrosiano de restaurar el cartón. Esta iniciativa puso en marcha una intervención de estudio del cartón, cuyo fin era el de aumentar y mejorar el conocimiento de algunos de los aspectos de la obra, aspectos fundamentales para la restauración. En especial, mi centro y yo mismo trabajamos teniendo en cuenta una serie de aspectos del cartón. En especial, empezamos haciendo un reconocimiento documentario iconográfico de lo que eran los documentos que se conservan en algunos archivos. Entre ellos están en el Louvre de París, en el Archivo Secreto del Vaticano y en la Biblioteca Ambrosiana. Y luego hemos procedido con nuestra investigación, empezando a trabajar con aspectos relacionados con el cartón, especialmente los que se refieren a todos los procedimientos que lo constituyen. Estudiamos la técnica de cómo se había realizado el cartón y luego caracterizamos los materiales que lo componen. Y además hemos trabajado viendo qué pasaba con su estado de conservación, la degradación que caracteriza este artefacto y las intervenciones que este cartón ha ido sufriendo a lo largo de la historia. Como es lógico, el estudio luego dio lugar a una enorme cantidad de datos. Estos datos los introdujimos en una serie de mapas temáticas. Parte de estos mapas los voy a presentar durante la conferencia y así se pueden ver claramente cuáles son los problemas de degradación que caracterizan esta obra. Para este tipo de estudio, elegimos el afrontar toda la investigación empezando con técnicas de diagnóstico multiespectral, es decir, una técnica no invasiva. En segundo lugar, un protocolo de investigación, de estudio, que empezó con los estudios clásicos de luz visible y luz rasante, para luego pasar a una longitud de ondas diferentes, la banda ultravioleta e infrarroja, que permiten profundizar el conocimiento de este artefacto, pudiendo conocer una serie de aspectos que así con la simple vista no se consigue ver. Este es un ejemplo de cómo se ha estudiado el cartón, cómo se ha investigado.
Observen los detalles, se ven, y en cada uno de los análisis es específica porque permite extrapolar los datos más peculiares de cada estudio multiespectral. Todo empezó en 1507, cuando el Papa Julio II no quiere vivir en las mismas estancias de Alejandro VI, Borgia, su antecesor, porque eran pisos pintados, apartamentos pintados por Pinturicchio. Él decidió no vivir en estas estancias y así dio lugar a una de las principales obras del Renacimiento italiano, es decir, la decoración de las así llamadas estancias vaticanas. Para este trabajo, Julio II reunió toda una serie de artistas de la época: Lorenzo Lotto, el Peruzzi, Sodoma, Perugino y también el joven Rafael. Estos artistas trabajan todos juntos en decorar la primera estancia, especialmente la bóveda, la estancia de la signatura, porque estaba destinada a servir la biblioteca privada del Papa. Los artistas trabajan en la bóveda, pero el Papa Julio II, que era un amante del arte, entiende que Rafael tenía un punto más con respecto a los demás pintores y entonces le deja la posibilidad de continuar solo esta empresa de pintura pictórica. Entonces Rafael pinta la primera pared, la pared que representa la estancia de la signatura. Esta pared, que la vemos aquí, antes, lógicamente, Rafael hizo un cartón, el cartón preparatorio de la Escuela de Atenas. El cartón está conservado en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán y el cartón es precisamente el objeto de mi trabajo y de esta intervención. Vamos a ver qué es un cartón. Por cartón queremos decir cualquier forma de ejecución gráfica, es decir, de diseño, realizada en papel para la creación posterior de una pintura. Puede ser un fresco, pintura en tabla, pintura en lienzo, en tela, pero con un valor definido. Y también un tamaño, una dimensión similar a la obra que se realizará. Desde luego no siempre se han hecho cartones, sobre todo por lo que se refiere a la técnica de la pintura mural. El primero que habla de cartones es Cennino Cennini en el libro del arte, pero en ese sentido no se refiere a la técnica pictórica del fresco, sino que habla de las vidrieras. A mitad del siglo XVI, Vasari, en Las Vidas, habla de los cartones preparatorios precisamente para la pintura al fresco. Nos cuenta cómo los hacían, qué servían y cuál es el tipo de materiales necesarios para hacerlos. Las indicaciones citadas por Vasari luego las retoman, prácticamente idénticas, Rafael Borghini. Pero luego fue Giovan Battista Armenini, en 1587, que nos da más información respecto a cómo se utilizaban los cartones. En su libro, en el que habla de pintura, los verdaderos preceptos de la pintura, aquí se describe por Armenini de una forma apasionada la utilización de los cartones y, tal como vemos en el índice, le dedica 4 páginas a la utilización de esta técnica. Y así nos demuestra cómo los cartones a finales del Cinquecento se utilizaban ampliamente en los talleres que trabajaban en pintura mural. El cartón de la Ambrosiana es una obra excepcional. Y es excepcional porque son las cifras las que nos lo dicen. En primer lugar, es el mayor cartón de Renacimiento que ha llegado hasta nosotros. Y luego porque el tamaño es increíble. Se trata de casi 8 metros por 2,70. Más de 21 metros cuadrados de superficie de papel dibujada y realizado con la unión, el ensamblado de 210 hojas. Hojas de papel rectangular con un tamaño medio de 40 por 27. Estas hojas se realizan
con el así llamado papel, siguiendo un procedimiento artesanal, como es lógico, que preveía la maceración de los trapos, es decir, tejidos de lino o de cáñamo, en agua. Así se convertían en una pulpa y a partir de ese tipo de sustancia, realizando una serie de colas, se creaba la hoja de papel. Este tipo de hojas luego son de una calidad óptima y esto nos lo demuestra el hecho de que las fibras que ven ustedes aquí gracias al videomicroscopio son fibras muy largas de papel blanco. Y esta calidad de la blanca ha permitido que el cartón pudiera llegar hasta nuestros días. Una investigación espectral muy interesante que nos permitió profundizar el cómo se había realizado el cartón es la transiluminación. Es una técnica que nosotros adoptamos colocando detrás del cuadro, en este caso detrás del cartón, una fuente de luz. Entonces se ve en transparencia lo que es la estructura del cartón. Fíjense estas líneas horizontales y verticales que se corresponden con las hojas que forman, que componen el cartón. Hemos hecho un mapeado, una cartografía de todas las hojas y hemos marcado las que estaban solapadas. El solapamiento de estas hojas presenta una serie de nervaduras verticales y horizontales que desde luego daban un conjunto de conjunto y así de esta forma no se rompía el cartón. Esta técnica de la unión del ensamblado de los cartones, Rafael lo utilizó también en otros cartones. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cartones realizados para los tapices de la Capilla Sistina, conservados en el Victoria and Albert Museum, en Londres. Este cartón presenta también la indicación del color, porque los que hacían los tapices, lógicamente, tenían que saber cómo debían de colorear las zonas pictóricas y cómo tenían que elegir el color de los tejidos. Y gracias a un análisis, a un estudio, vemos una vez más un sistema de ensamblado idéntico al del cartón ambrosiano. Otro ejemplo. Este es un cartón de Rafael también, que viene también de las obras de las estancias vaticanas. Este es un fragmento del así llamado Moisés delante de las hierbas en fuego, digamos, ¿no? Y aquí vemos también una dimensión bastante parecida de lo que son las hojas de papel. Las hojas luego, el perímetro de las hojas, se trabajaba con una lama de corte, porque así de esta forma se eliminaba la parte más externa de las hojas y gracias a un procedimiento artesanal, por lo general, tenía un borde irregular y por tanto un espesor no homogéneo, y cuando se montaba el cartón, este problema habría creado excesivas irregularidades en la superficie del cartón. Aquí vemos un detalle del montaje, especialmente de lo que es la superposición de 4 hojas. Tras haber completado el cartón, es decir, lo que es la estructura de todo el papel, aquí Rafael realiza entonces una preparación muy fina. En realidad no es una preparación como la de la pintura, pero más bien un velado de color, de pequeños gránulos de color ligados con goma arábiga. Y aquí esto lo hemos podido reconocer gracias al análisis con el vídeo microscópico. Se ven efectivamente las fibras libres y en cambio la parte marcada por el círculo, esta materia semitransparente que encierra gránulos de color. Y con una técnica especial hemos podido estudiarla y hemos descubierto que se trata de tierras, tierra roja, tierra ocra y carboncillo. Además, hemos encontrado unos signos que se refieren o que son relativos al azufre o al carbonato cálcico y hemos encontrado yeso.
En esta capa se ve muy bien también con la luz ultravioleta. Fijaros también toda el área que no ha sido preparada, y aquí la pulpa de papel y las fibras están libres. En cambio, la parte externa presenta este baño de color que tenía que crear una especie de matiz de color intermedio, que así oscurecía el papel más claro y por tanto daba más valor y daba más fuerza a la parte pictórica, especialmente los toques de luz. Por lo que se refiere, en cambio, a los materiales utilizados para el diseño, para el dibujo, también un estudio ha confirmado la utilización de carbón vegetal para el dibujo y en cambio carbonato de plomo, es decir, Aryabalde, para lo que era la realización de los toques de color o toques de luz. Son toques de luz que Rafael da para aumentar la volumetría de la imagen. Además, el Alcayalde ha sido estudiado y ha mostrado que las áreas realizadas con el albayalde, con esta técnica, asumen un color rosáceo y se hace cada vez más fuerte según la cantidad de material. Otro ejemplo es esta hermosísima figura de joven, donde los rizos de la cabellera tienen estos toques de luz. Y una vez más, con la luz ultravioleta asumen este color rosado. La técnica de la utilización de la albayalde la hemos podido estudiar gracias a este estudio especial que nosotros llamamos RT y que permite prácticamente acariciar la superficie del cartón con un haz de luz. Y el haz de luz pone en evidencia todas las asperidades, aunque sean muy ligeras, las asperidades de la superficie. Así que vemos que el albayalde, que tiene más cuerpo, se hace mucho más evidente respecto a cuando hay solo una luz visible. La técnica que consiste en asociar el albayalde con el cartón vegetal se utiliza también en otros cartones. Este es un ejemplo de la así llamada Virgen Macintosh, que está conservada en el British Museum. Aquí vemos una vez más la asociación del albayalde y el carbón, técnica que utiliza también Leonardo. Este es otro cartón preparatorio de la así llamada Santa Ana, que observamos y podemos visitar en la National Gallery de Londres. Vamos a ver qué hace Rafael para realizar el cartón. Bueno, hace el trabajo paulatinamente, por grados. Primero son los estudios de los diseños preparatorios de composición y luego empieza la ejecución de cada uno de los personajes. Por ejemplo, aquí vemos la figura del personaje de Diógenes, que luego Rafael va a hacer verdaderamente en el cartón de la Escuela de Atenas. Y aquí Rafael se inspira en el así llamado estado de Laconte. Es una estatua helenista que se descubrió pocos años antes, en 1506, en Roma precisamente. Y desde luego fue algo increíble, porque el propio Rafael no se quedó indiferente frente a este hecho y frente a la estatua, que quiso aquí copiar la colocación de la estatua aquí en esta figura. Luego hay otros estudios que están conservados en el Museo de Oxford. Aquí vemos el grupo de los dos filósofos y detrás de ellos la figura de Jeroastro con en manos el globo y este espléndido dibujo que está conservado en el mismo museo de dos filósofos jóvenes. Este estudio es más complejo y efectivamente Rafael lo realiza en el cartón ambrosiano, en la parte inferior del cartón, en la parte inferior izquierda. Tras haber completado todo el dibujo, lo que era necesario era llevarlo de una dimensión pequeña a lo que era su dimensión definitiva. ¿Qué técnica usa Rafael? Pues la cuadrícula.
Aquí vemos esta cuadrícula y la encontramos también en el cartón de Milán. De hecho, tal como puede observarse, encontramos toda una serie de líneas ortogonales que constituían todo un retículo que permitía el traslado perfecto del tamaño pequeño hasta la dimensión y el tamaño de 8 metros. Como es lógico, antes Rafael lleva a cabo todo el aparato arquitectónico. Es una arquitectura muy compleja que de alguna forma anuncia lo que fue el papel de Rafael en 1515, cuando se convirtió en arquitecto de la fábrica de San Pedro. Aquí Rafael piensa en una arquitectura monumental con una perspectiva central y en la parte delantera una escalinata. Y en esta escalinata se van colocando todos los personajes. Aquí en este detalle vemos precisamente el dibujo de lo que era esta arquitectura. En realidad tenemos una especie de abstracción volumétrica, porque no dibuja todos los detalles de la arquitectura, sino únicamente lo que ocupa el máximo espacio, y luego los detalles se los realiza directamente en la superficie de la pared. Gracias a este estudio, gracias al infrarrojo, hemos podido limpiar la imagen, quitándole todas las alteraciones debidas a la presencia de materiales no originales que de alguna forma mancharon la superficie, haciendo mucho más difícil el poder leer el signo gráfico. Aquí en este caso vemos el rostro de Plotino, que presenta una línea circular y luego que sigue, digamos, el rostro mismo del filósofo. O también, muy interesante, por primera vez hemos encontrado en la parte superior izquierda la presencia de un boceto que Rafael realizó de una figura que luego en realidad no llevó a cabo. Una figura de un personaje con una cabellera llena de rizos. O una vez más, una serie de cambios a medida que iba dibujando. Aquí vemos cómo se desplaza, se mueve el antebrazo del filósofo. Y aquí, en este caso, también se mueve lo que es y cambia la posición de las manos. Los cambios se refieren también a los auténticos rostros de los filósofos. Fijaros en este rostro, por ejemplo. Está terminado en el cartón ambrosiano, con todo el claroscuro y con todos los toques de luz de Albayalde. En cambio, en el fresco del Vaticano cambia, ya no es el mismo. Se vuelve a tomar, en cambio, la figura que está por debajo, que en el cartón ambrosiano la vemos solo como boceto. Es decir, que de todas formas vemos que estamos ante todo un trabajo gradual y además muy vivido por parte de Rafael. Tras haber terminado el cartón, era necesario plantearse el problema de cómo se podía trasladar este dibujo a la pared. Una de las técnicas utilizadas era la técnica del spolvero, que permitía en la realización muchísimos orificios que seguían todas las líneas dibujadas. Estos pequeños orificios, vamos a ver qué hacían. Pues bien, el cartón se ponía justo delante de la pared todavía húmeda que iba a recoger la pintura, y en la parte correspondiente de estos orificios la superficie se tamponaba con un pequeño saquito con polvo de carbón. El polvo entraba dentro de los orificios y así de esta forma se fijaba en la superficie mojada de la pared. Entonces, en ese momento se podía quitar el papel, se podía retomar estos orificios con un pincel o bien grabando todo el perfil para poder luego realizar el fresco. El problema es que al tamponar la superficie con el polvo de carbón se corría el riesgo de arruinar todo el trabajo realizado, prácticamente todo el dibujo. Por este motivo, en el Cinquecento pensaron en una forma
que permitía conservar el cartón pintado. Cartón que se convierte entonces en una auténtica obra de arte, también que luego lo coleccionaban. ¿Qué es lo que hacen? Se prepara un segundo cartón. Este, como el que tenemos en la Ambrosiana, se llamaba cartón primario y este otro cartón secundario, que también se perforaba al mismo tiempo del primer cartón. En este momento las hojas se trasladaban a este segundo cartón, que era el cartón que luego se pegaba o se ponía delante de la pared mojada y, siguiendo el procedimiento recién explicado, servía para trasladar el dibujo y poder realizar el fresco. Esta imagen nos muestra cómo se ven todos los micro orificios, que son los que vemos dentro del cartón. Fíjense que estos orificios no marcan únicamente el perímetro de las figuras, sino que caracterizan también las líneas internas, a fin de que luego todo el dibujo realizado se pudiera trasladar. Es muy interesante el hecho de que en el cartón existen también unas notas gráficas realizadas con unos grabados y luego retomado con un lápiz rojo. Se trata de auténticas construcciones arquitectónicas. Rafael las realizó directamente, él personalmente, durante todo el trabajo de realización del fresco. Y son muy pertinentes con la parte arquitectónica que Rafael dibuja detrás de las figuras. Voy a explicarme mejor. Aquí se ve este semiarco, o mejor dicho, esta línea que describe un semiarco que se ve interrumpida por un hundimiento, una laguna que caracteriza el cartón, pero que luego encuentra una afinidad exactamente igual con el arco triunfal que está detrás de Platón y de Aristóteles. Y así esta curiosa secuencia de líneas rotas y semicircunferencias no es otra cosa que la planta, la sección de toda la estructura arquitectónica que se ve detrás de los personajes. Aquí se ven todos estos semi-nichos y dentro de los nichos Rafael pinta las estatuas que él antes ha pintado en planta. También es interesante esta semicircunferencia que Overhuber, que es uno de los máximos estudiosos de Rafael, dice que puede ser una especie de boceto de planta de la cúpula que tenía que estar por encima, superponerse arriba en la parte superior de la nave que vemos que está detrás del grupo dibujado en primer plano. También es interesante este boceto de esta secuencia de molduras, porque de hecho son exactamente idénticas a los capiteles, también en la parte de la arquitectura del fondo. También en el cartón ambrosiano hemos encontrado la presencia de esta escrita, que Overhuber dice que desde luego está directamente escrita por Rafael y que traduce también con la piel altura. Se trata de una nota arquitectónica, una nota quizás que estaba destinada a sus colaboradores, que son los que luego le ayudaron en la realización del fresco. Tras haber terminado el estudio de la técnica de ejecución, hemos pasado a todo lo que se refiere al estado de conservación del cartón, que presenta distintos tipos de degradación. En parte, toda esta degradación está relacionada con la degradación misma del papel. El papel se va degradando a lo largo del tiempo. Y otra parte, en cambio, está relacionada con los procedimientos y todos los acontecimientos, las vicisitudes históricas que el cartón ha sufrido a lo largo de los años. Vemos el cartón se realizó en 1509
En 1610 entró a formar parte de la Pinacoteca Ambrosiana. Y luego hay 100 años de oscuridad, durante los cuales ya no se sabe nada del cartón, y probablemente se trata de los años más trágicos para la conservación de la obra. De hecho, en este periodo creemos que se remonta la presencia de este gran hundimiento, de esta gran laguna de la que voy a hablar más adelante, y de todos los problemas que se refieren a los bordes. En 1661, en el primer inventario de la Ambrosiana, el cartón ya está indicado como dividido en dos partes y montado en un fondo de cáñamo. Este tipo de indicación se expresa nuevamente en 1685 con la indicación añadida, porque dice que los dos cartones en realidad habían sido unidos en un único marco o en un único bastidor. No se trata de una unión física, sino únicamente acercar los dos dibujos dentro de un mismo bastidor. Y lo mismo se dice prácticamente 100 años después, en 1786, por Michel Moreau el Joven, que nos habla de un estado de degradación avanzada del cartón. En 1796, el gobierno francés recoge la obra considerando uno de los principales testimonios de Rafael y hace que el cartón sea llevado al así llamado Museo Central de París. En 1796-1799, el cartón se somete a una intervención de restauración en profundidad. Una restauración que ya forma parte de la historia de esta restauración. Y las fuentes nos hablan de una forma muy detallada de este trabajo, porque el cartón lo restauran desde un punto de vista conservador. Se quita, por ejemplo, todo el entelado de cáñamo y se sustituye con un entelado en papel. Y además con un segundo reentelado en tejido. En la parte delantera, en cambio, se realizan en las lagunas más grandes, se realizan injertos y todo se monta en un bastidor de madera. Por último, estas lagunas se sanean desde el punto de vista pictórico, la sanea Pierre Bouillon con una intervención pictórica que podemos llamar intervención amimética. Por lo que se refiere, en cambio, al estado de conservación, una vez más, la técnica de la transiluminación ha sido fundamental. La técnica de la transiluminación, sin embargo, no solo con luz visible, sino también con otro tipo de luz. Vemos que esta técnica nos ha permitido detectar por primera vez, desde 1797, los bordes reales, verdaderos de la obra, que los injertos los habían eliminado. Así se presenta el cartón original. Tiene una laguna importante en la parte central, otra laguna en el lado inferior izquierdo y toda una serie de lagunas que bordean toda la parte del borde. Estas lagunas perimetrales afectan también a las figuras. Aquí vemos, por ejemplo, la figura de Plotino, donde la parte superior de la cabeza se ha perdido. Esta técnica de estudio nos permitió encontrar partes de papel original, papel del Cinquecento, que en cambio en el siglo XVIII habían quedado escondidas. Como veis, la parte central presenta una mancha. Esta mancha en realidad es una parte, un trozo de papel, que evidentemente está muy alterado, y entonces decidieron esconderlo aplicando una especie de injerto central. Se ha hecho una cartografía
de todas las lagunas que llenan la superficie del cartón y se observa que afectan a gran parte de la superficie. Especialmente son interesantes estas lagunas que siguen la línea mediana horizontal del cartón y que evidentemente nos dicen que seguramente antes de que el cartón entrara en la Ambrosiana había sido doblado. Bueno, doblado y dividido en dos partes. Esta diapositiva quiere mostrarles, en cambio, el tamaño de lo que eran las lagunas que afectan a algunas figuras. Vemos, de hecho, la figura de Aristóteles, que es seguramente la más estropeada, donde las lagunas no solo están y afectan al rostro, sino también la parte del busto. Otro análisis que realizamos es el de detectar todos los puntos de unión, los que habían utilizado para atar, para bloquear el cartón. Es interesante, de especial forma, los puntos rojos, porque se corresponden a la atadura más antigua, cuando el cartón ni siquiera había sido retelado. Es decir, que el cartón seguramente aquí lo aplicaría a un muro o a paneles de madera. Esta atadura se había realizado con clavos o con grapas metálicas y el metálico corroyó el papel, causando esta laguna y estropeando todo el perímetro de las hojas. Luego marcamos todos los cortes de la superficie del cartón. Estos cortes fueron realizados durante la intervención de restauración en Francia para volver a llevar el cartón a una situación más plana. De hecho, sabéis que el papel es un material muy sensible con el agua. Es evidente que cuando el cartón se volvió a retelar, sobre todo con el entelado de papel, la presencia del agua había modificado su planaridad. Los franceses, para volverlo a llevar a esta situación plana, tuvieron que realizar estos cortes. Los cortes pueden verse en la transiluminación, pero que de alguna forma no respetaron el montaje original de la obra. De hecho, fíjense en el detalle del pie, porque vemos que ha perdido las proporciones originales. Otro estudio que realizamos se refería en cambio a las arrugas y una serie de pliegues, que también en este caso los encontramos en toda la superficie de la obra. Toda esta especie de arrugas, de resquebrajamiento, afectan a la superficie de todo el cartón. Seguramente estaban presentes antes de la intervención de los franceses, de los restauradores franceses, debida seguramente a los distintos entelados y reentelados del siglo XVIII. Aquí vemos una serie de detalles con luz rasante para que nos permite ver el tamaño de la degradación. Aquí en este caso vemos esta arruga, este pliegue importante que afecta tanto a la parte superficial del cartón como también al reentelado en tela del Settecento. En este caso se trata de algo que ha sucedido después de 1797. Hay que dedicar una atención especial, o por lo menos eso es lo que hicimos, a lo que es la cartografía, el mapeado del estudio de las deformaciones que afectan a la superficie de la obra. Aquí en este caso vemos una luz rasante clásica que pone de relieve algunas de las deformaciones presentes y aún más eficaz ha sido la fotogrametría. Aquí en este caso conseguimos leer perfectamente todas las deformaciones, las mayores que afectan a la superficie de la obra y de alguna forma pudimos también encontrar una explicación para el origen de estas deformaciones. Por ejemplo, estas deformaciones marcadas por una línea azul se corresponden a problemas realizados durante el montaje de la obra.
porque son desde luego unos pliegues muy rígidos. Luego tenemos deformaciones angulares relacionadas en cambio con un problema de tensado, achacable en cambio al montaje realizado en 1967. Con ocasión de un nuevo montaje de la obra, se decidió cambiar el bastidor utilizando un bastidor de expansión y probablemente este tipo de expansión llevó a la formación de estas arrugas o de estos pliegues diagonales. Observamos también deformaciones que en cambio se corresponden con los injertos y son achacables a la aplicación de estos injertos en el papel original. Y por último, otras deformaciones, también las vemos aquí en color verde, que se corresponden a acumulación de cola entre el cartón original y el entelado en papel que se aplicó en el siglo XVIII. La cantidad de cola excesiva creó tensiones y a su vez generaron este tipo de deformaciones. Este tipo de deformaciones ha sido estudiado también uniendo dos técnicas de toma, la así llamada fotogrametría que he mostrado y también las ortofotos. Hemos intentado, a través de una ficción virtual de las deformaciones, intentamos seccionar las deformaciones y así conseguimos ver cuál era el tamaño y la profundidad de estos problemas de planitud. De hecho, vemos el perfil de estas deformaciones específicas que tienen una profundidad aquí en este punto de 1 centímetro aproximadamente. Esta es otra técnica del RT donde se ven las deformaciones con distintas angulaciones de luz. Así, de esta forma, podemos hacer un mapeado del tamaño y de la dimensión y nos ayuda a entender las problemáticas relacionadas con la morfología del artefacto. Esa es otra imagen de luz rasante que muestra todo el tamaño de la degradación. Y también aquí con luz rasante nos muestra cómo se ha despegado el cartón de lo que es el entelado en papel. Tenemos como si fueran burbujas de aire. Aquí vemos, en cambio, imágenes también en RT del mismo detalle, pero lo vemos con tomas distintas. Especialmente, este análisis nos permite ver todos los defectos, incluso, por ejemplo, microfisuras del papel. Por lo que se refiere, en cambio, a las manchas y a las sustancias aplicadas durante las restauraciones, ha sido muy importante el estudio con la fluorescencia ultravioleta. Notamos en especial estas manchas que presentan un color morado y que son achacables al contacto que el cartón ha tenido con el agua. Agua que ha mojado no solo la superficie del cartón, sino también el entelado en tela, en la parte posterior. El entelado de tela que vemos hoy es el que fue realizado en 1797, y esto lo sabemos con seguridad porque en la parte de atrás del entelado encontramos una escrita con grafito, Milan culé, es decir, Milán enrollado. Esto se realizó en 1815, cuando la obra volvió a entregarse a Italia desde Francia y luego se llevó hasta Milán. Sabiendo que estas manchas de humedad se presentaron indudablemente tras la intervención de entelado, intentamos comprobar a ver si conseguíamos entender cuándo habían aparecido. Y tuvimos suerte porque gracias a una investigación desarrollada en los archivos del Castillo Sforzesco de Milán, encontramos fotos de la misma época, 1900-1906, y en estas fotos
se ponen en evidencia el problema del que ya he hablado, sabiendo que el cartón, en el momento en que se volvió a entregar a Italia en 1815, ya de allí no se movió hasta el año 1915, porque en 1915 fue cuando empezó la Primera Guerra Mundial y el cartón entonces se trasladó hasta los depósitos del Vaticano. Pero sabemos que estos canalillos de agua se formaron en 1815. En ese momento, el cartón fue trasladado por Francia hasta Italia. Lo enrollaron en una caja y seguramente durante el viaje llegó a contacto con el agua. Esta es otra imagen también de una foto de la época donde vemos las manchas de las que acabo de hablar. Estas manchas prácticamente son el testimonio de que el cartón ha entrado en contacto con el agua y que han puesto en marcha una degradación biológica también, porque de hecho en la superficie del cartón y sobre todo gracias a la luz ultravioleta vemos todas estas pequeñas manchitas anaranjadas que nos hablan de una degradación biológica ya no presente, pero degradación que ha manchado de forma irreversible la superficie del cartón. Para confirmar lo dicho, a la altura de las manchas vemos los residuos de este ataque biológico. La imagen del ultravioleta ha sido muy útil también para comprobar la presencia de sustancias adhesivas anteriores, sustancias utilizadas para fijar todos los añadidos del Settecento. Fijaros en esta fluorescencia azul verdosa que nos demuestra que se han utilizado adhesivos y colas realizadas con harina y agua, es decir, almidón. Y una vez más, la luz ultravioleta es muy útil para poder localizar las zonas de abrasión. Aquí vemos la cabellera de este filósofo, donde precisamente se ve como el papel subyacente se va revelando, es mucho más claro. Y el ultravioleta también nos permite resaltar las escritas realizadas en el Cinquecento en la parte posterior del cartón. En especial estas palabras que se han escrito con una tinta ferrogálica. La confirmación del material nos la da la utilización del así llamado falso color, porque de hecho la tinta ferrogálica asume un color rojizo y así de esta forma nos confirma la naturaleza de lo escrito. Antes he dicho que la obra seguramente ha sufrido la intervención más importante a primeros del siglo XVIII, pero antes de entrar en la Ambrosiana ha tenido un entelado en tela de cáñamo. Otras áreas, otras zonas han sido arregladas con parches que habían colocado en la parte posterior, parches de papel, y hemos encontrado también parches más antiguos en la parte inferior izquierda. Por lo que se refiere, en cambio, a las intervenciones de restauración realizadas después de que la obra fuera entregada nuevamente a Italia, en realidad no se trata de intervenciones de restauración, sino más bien intervenciones de mantenimiento. Fundamentalmente, para poder exponer la obra, tenemos, por ejemplo, un carteo donde nos dice que en la Ambrosiana prestaban mucha atención a proteger la superficie del cartón del polvo. Y entonces se buscaban cortinas o cristales que de alguna forma conservaran la superficie y la libraran de la excesiva exposición a la luz. Por lo que se refiere, en cambio, a las restauraciones más antiguas, la transiluminación ha sido muy útil, pero de luego una transiluminación de la parte posterior del cartón, que ha puesto en evidencia algunos parches de papel. Los vemos aquí los detalles de estos parches, que desde luego no se quitaron cuando se restauró
en 1700. Además, con este tipo de técnica hemos podido hacer un mapa de lo que era el entelado de papel, que desde luego a simple vista no se puede ver, pero que en cambio gracias a este análisis hemos conseguido hacer esta cartografía, este mapeado. En el 700 realizaron una estructura de papel parecida a la del cartón, utilizando sin embargo hojas de papel ligeramente más grandes y sobre todo con una calidad de papel inferior, mucho más escasa con respecto al 500. De hecho, unas tomas realizadas en Roma se demostró que el papel utilizado en el 700 presenta fibras mucho más pequeñas y se presenta de una forma mucho más frágil con respecto, en cambio, al papel del 500, que a pesar de que sea mucho más antiguo, es mucho más fuerte. En el 700 luego se realizaron insertos. Los en azul son los del 18, que se realizaron para resolver todo el problema de las lagunas, mientras que en cambio los más antiguos son estos otros insertos presentados en amarillo. Y los podemos reconocer como más antiguos porque la calidad del papel es muy similar, mucho más similar a la del cartón original. En cambio, por lo que se refiere a la integración pictórica, el enfoque fue el de realizar integraciones miméticas. Se eligió un pintor en especial para este tipo de técnica y el pintor se inspiró en el fresco conservado en el Vaticano. Algunas integraciones pictóricas se realizaron directamente en el entelado de papel. Y me estoy refiriendo a estas zonas que veis aquí en amarillo, es decir, de integraciones de pequeño tamaño. Otras integraciones, en cambio, se realizaron directamente en los insertos a fin de armonizarlos con el cartón. Y por último, otras integraciones se realizaron directamente en la materia original, es decir, en el cartón mismo. Aquí, en este caso, os muestro la figura de Aristóteles una vez más. Y con la técnica del RT se observa la diferencia de los planos. En el medio se ve el entelado de papel del 700 y en cambio alrededor la laguna, lo que son los bordes del papel original. Y con la luz ultravioleta el tamaño, la entidad de la integración pictórica. Esta es una imagen hermosa de lo que es la cabeza de Neleo. Vemos la luz difusa y el estudio con RT. Vemos la integración realizada en insertos y también la diferencia de la textura del papel, porque en este caso tenemos un verjurado mucho más marcado, más fuerte en el injerto francés, mientras que en cambio en el papel original del 500 se ve una superficie distinta. Una vez más, una imagen de la integración pictórica del 700. Aquí en este caso vemos el pie de Ptolomeo y también los dedos y el talón. O una vez más, también en la parte inferior, la reconstrucción total de Filolao y Protágoras. Y por último, por lo que se refiere al retoque, vemos este velado de color ultravioleta que se realiza para adaptar el timbre cromático del papel con el del papel original. Es muy interesante porque la restauración pictórica del 18 no solo se limitó a dibujar, a diseñar las partes que faltaban, sino también a limitar sus defectos las manchas que ya existían en el cartón. No tengo ninguna fotografía para enseñárosla, pero por ejemplo, a lo largo de los bordes del cartón original se observan laceraciones, rupturas
que evidentemente ya estaban presentes en el 18, y estas laceraciones se reprodujeron pictóricamente también en la parte rehecha, es decir, que la voluntad fue la de intentar recuperar la integridad de la imagen, tanto por lo que se refiere al dibujo como también a todas sus alteraciones cromáticas. Todo lo que vemos, sin embargo, no es original, porque aparte los insertos, pero la imagen que vemos es la suma de Rafael y de la intervención realizada en el 18. Especialmente la escalinata que vemos hoy, no toda ella es de Rafael, sino que esencialmente fue rehecha en el 18. ¿Y por qué? Porque desde luego en un momento determinado el cartón se cortó. Entonces la alineación de estos cortes llevó a un desajuste de la escalinata original, y por este motivo este tipo de alteración ya no era soportable, sobre todo por lo que se refiere a la estética neoclásica que tendía a la perfección de las imágenes. Por este motivo los restauradores quisieron eliminar, cancelar y borrar el original de Rafael y volver a llevar la imagen a una armonía perfecta. Sin embargo, nosotros conseguimos encontrar la escalinata de Rafael porque todos los bordes, los perfiles y las arquitecturas estaban retocadas con la técnica del spolvero. Entonces pudimos reconstruir cómo era la escalinata original. Y aquí vemos, en efecto, que era deforme o deformada, estaba deformada. Y esto nos lo dice también el análisis material del cartón. De hecho, aquí vemos como la restauración del 700, del 18, que tiene un signo muy marcado con respecto al original. En cambio, en la parte alta, la escalinata original se borró, pero luego volvió a reconstruirse gracias a la técnica del spolvero. Aquí vemos el escalón con los orificios, y esto se ve mucho más claramente con la luz ultravioleta, porque vemos que es una materia distinta el signo gráfico realizado con grafito mucho más denso, y también la parte borrada de la escalinata original. Es una intervención muy invasiva, indudablemente actualmente no se haría nada parecido. Y por último, ya para terminar, quisiera mostraros este detalle de los marcos de papel, que son los que encierran el cartón. Lo que vemos hoy en día es fruto de todas las superposiciones que se han ido realizando a partir del siglo XIX. Leyendo los informes de la restauración francés, Clonot, que fue el restaurador que se ocupó del aspecto de conservación, dice que había encargado papel en Holanda para la realización del passepartout, es decir, de estos marcos de papel. Y de hecho este papel hemos conseguido encontrarlo, porque lo que hicimos fue despegar una parte del passepartout y por debajo encontramos el passepartout del 700, que creíamos que se había perdido. En el número 1, donde está el 1, vemos un fragmento de este papel, indicado en estas notas del 700, y gracias a ello hemos podido hacer la reconstrucción virtual de cómo sería este passepartout. Yo lo voy a mostrar. Aquí vemos el passepartout del 700 con este papel de azul de Holanda. En el momento en que el cartón regresó a la Ambrosiana en Milán, este papel fue repintado nuevamente con un color negro, que lo seguimos viendo hoy en día, y en parte el azul quedó escondido por un papel sugerente color grisáceo. Luego, posteriormente, el papel azul quedó escondido por la aplicación de otro papel color verde oliva, que es el que vemos hoy. Y en la intervención de los años 60 del siglo XX, cuando el cartón se amplió, porque se realizaron unas franjas perimetrales en el nuevo bastidor, a su vez
se aplicó otro papel blanco y este papel se vio acompañada por un tono de color similar al que existía anteriormente, es decir, un color verde oliva. Esto es todo y quería decirles que este estudio forma parte de un proyecto mucho más complejo que se refiere a la restauración del cartón. El estudio ha servido precisamente como base para poder proyectar a partir de ahí una intervención que tuviera un fin muy concreto para resolver todos los problemas que afectan esta obra. Espero no haberles aburrido demasiado y muchas gracias por su atención.